Hola amigos del Sol de México, soy Adolfo López, reportero de Gossip, y el día de hoy nos encontramos en la Galería de la Cineteca Nacional, donde vamos a dar un recorrido por la exposición Buñuel en México para conocer quién era Luis Buñuel. Bueno, pues ahora sí estamos con Javier Espada, él es el curador de la exposición de Luis Buñuel en México. Y bueno, Javier, muchas gracias por recibirnos en esta exposición. Antes que nada me gustaría preguntarte, ¿quién es Luis Buñuel? Es decir, ¿por qué cada que hablamos del cine mexicano nos referimos a un director nacido en España que le ha dado otro cine mexicano? Bueno, Buñuel es español y mexicano, porque nace en España, pero termina muriendo en México y con pasaporte mexicano. Entonces, es una figura clave en la historia del cine, porque es un director que no ha perdido vigencia, al contrario, su cine cada vez es más valorado, aunque en su época hubo películas que también obtuvieron, por ejemplo, pues la Palma de Oro del Festival de Cannes, y eso muy pocos directores de habla hispana lo pueden decir, es decir, ninguno ha ganado con un largometraje después de Buñuel este galardón. Y por otra parte es un cineasta que cuenta unos problemas que hay en sus películas que siguen estando vigentes, como por ejemplo Los Olvidados, ¿no? O temáticas que tienen que ver con el individuo, con las pasiones, con el surrealismo, que es en definitiva es el arte del siglo XX, y él es un director del siglo XX. Yo creo que en ese sentido es un director que sigue inspirando a los jóvenes, y desde luego yo siempre lo recomiendo para la gente que aprende el cine, porque con pocos recursos Buñuel es capaz de hacer grandes películas. Esta es una fotografía de mi archivo, la única que he encontrado, en la que vemos a Buñuel con Oscar Danziger y Denise Tual, que es la amiga con la que se encuentra Buñuel, y de aquí va a arrancar, precisamente de este encuentro va a surgir que Buñuel viaje a México y inicie todo ese periodo magnífico. Esta es la primera película que filma Buñuel en México, que como os comentaba es un musical, y curiosamente dentro de mi colección hay un librito con el guión publicado en España. Esto da idea de la gran difusión que tenía el cine mexicano, y en este caso evidentemente no es por la figura de Buñuel, sino que es por Jorge Negrete y Libertad Lamarque. De hecho, el nombre de Buñuel ni siquiera aparece en el libro de entrada, ¿no? Y son grandes estrellas del cine mexicano de ese momento, cuando se está haciendo un cine que se exporta fundamentalmente a Latinoamérica. Por ejemplo, en esta fotografía de rodaje vemos cómo está montada la dolly, y estamos viendo un momento de la filmación, Buñuel muy serio, y es que en esta película Buñuel sigue innovando, pese a que lleva muchos años sin ponerse detrás de la cámara. Aquí hay una actuación, la cámara comienza mostrándonos los pies, las piernas de la vedette, que sale del escenario, da la vuelta por toda la sala y vuelve al escenario por el otro lado en una sola toma. Es un plano secuencia circular, y yo creo que es el primer plano secuencia circular de la historia del cine en México. Y yo creo que son alardes técnicos que en aquel momento desde luego nadie los esperaba, ¿no? El Gran Calavera, curiosamente, es la única película de Buñuel que él no trabajó en el guión, fue un encargo. En este caso, Fernando Soler era el que iba a dirigir también, protagonizar la película, y muchas veces la dirigía, pero en este caso prefirió que fuera alguien y dijeron, bueno, pues aquí está Buñuel, y lo pusieron a dirigir esta película, que fue un éxito comercial enorme, y eso le permitió a Buñuel que le ofrecieran ya un trabajo personal, hacer una película suya, de verdad, ¿no? Y de ahí sale una de las grandes joyas del cine mundial y una de las mejores películas, en mi opinión, del cine mexicano, que es Los Olvidados. Bueno, llegamos, aquí está el protagonista, Pedro, de Los Olvidados, en una foto magnífica, de la foto fija de la película, que es Luis Márquez Romay, y aquí vemos al protagonista, y realmente ese rostro resume bastante la tragedia que implica esta película. Estos son carteles de mi colección, este me encanta, por ejemplo, y Los Olvidados es una película única, y es una película que crea un género cinematográfico que no existía, que era el cine de denuncia. El cine se había inventado primero como algo científico, ¿no? Como mostrar la imagen en movimiento, para luego convertirse en obra de entretenimiento, o sea, era entretenimiento y ya, ¿no? Y después surge el cine documental, o en paralelo, ¿no? Que es ese cine que quiere contar historias reales, ¿no? Pero aquí Buñuel hace algo más, crea
un cine que denuncia una injusticia, ¿no? Y parte de una noticia que lee en un periódico en la que dice que el cadáver de un adolescente ha aparecido en un vertedero de basuras, y Buñuel se pregunta qué sucede en una sociedad para que un adolescente, un casi niño, termine asesinado en un vertedero de basuras, ¿no? Y a partir de ahí investiga para que la película sea real, aunque sea una ficción. Y ahí entra también en juego sus recuerdos, sus lecturas, mucha de la tradición española, Goya, por ejemplo, en muchas de las imágenes, pero también la novela picaresca española, y con todo eso Buñuel hace una película única. También es la primera película en la que él va a hacer el scouting, que decimos, a buscar las localizaciones, los escenarios donde va a transcurrir la película con su cámara Leica. Él iba vestido pobre, o sea, por si acaso, iba con la cámara, hablaba con la gente, investigaba, y de todo eso sale esta película que es muy real, precisamente por eso, ¿no? Y con una vigencia además. Una vigencia enorme. De hecho, creo que fue 2004, la UNESCO la reconoció dentro de su programa de Patrimonio del Mundo, Memoria del Mundo, como una de las películas, como la segunda película después de Metrópolis en integrarse en ese proyecto, ¿no? Y aquí se hizo una cápsula del tiempo que está alojada en un lugar que a Buñuel le haría mucha gracia, que es la torre de la Catedral de México, y en esa cápsula del tiempo está la película Los Olvidados. Estas fotos las hizo Buñuel con su cámara, y estos lugares todavía se reconocen. Por ejemplo, este humo que sale de aquí es de la estación de Buenavista. Este es el puente de Insurgentes, esto es Flores Magón. Ahora pasa por aquí un tren ligero. Hay unas pilastras y por encima pasa un tren ligero que va hacia el Estado de México. Y esta casa, que está el anuncio de Cerveza Modelo, todavía existe. Es una casa de ladrillo que tiene una Virgen de Guadalupe aquí en la fachada. Esto es una de las localizaciones, ¿no? Otra, por ejemplo, es la Plaza Romita, que es la plaza de la Riña que aparece. Aquí vemos, por ejemplo, este edificio que está en construcción, que es el Hospital de la Raza, y aquí al fondo está el edificio Ermita, que está entre las calles Revolución y Jalisco. Un edificio muy especial. En esta calle es, por ejemplo, en la película donde el Jairo, sus compinches, asaltan a un hombre sin piernas que va en un carrito que pone "Me mirabas". Bueno, esta película a Buñuel casi le cuesta la expulsión, lo criticaron muy duramente. La película estuvo 3 días en las salas de cine y le querían aplicar el 133 y expulsarlo de México. Pero la película fue a Cannes, ganó un premio en Cannes, y con eso todo cambió para Buñuel, afortunadamente, porque además en Europa pensaban que Buñuel había muerto en la Guerra Civil, había desaparecido, como su amigo Lorca, ¿no? Y resulta que, bueno, Buñuel estaba haciendo trabajos menores, intentando sobrevivir y sacar adelante a su familia. Estaba casado con 2 hijos y, bueno, y no podía, en su estancia en Estados Unidos, en Hollywood, nunca pudo filmar nada. Y aquí os voy a revelar un secreto. La película es tan dura que Buñuel decidió hacer un segundo final, un final en el que la película terminaba bien. El adolescente ya no terminaba en un vertedero de basura, sino la película terminaba bien. Es toda una lección de cine, porque en menos de 1 minuto la película pierde todo su valor y ya no vale nada. Y precisamente esta foto está tomada justo después de ese final alternativo que se descubrió cuando se trajo una exposición de Buñuel al Bellas Artes. Entonces la Filmoteca de la UNAM, que conserva el negativo, fueron a sacar unas copias y entonces descubrieron que había un rollo pequeño y ese estaba este final alternativo. Y sabemos que justo acaba de rodarse porque vemos que todavía lleva el maquillaje y la ropa Pedrito de esa escena. Y aquí podemos ver cómo está Buñuel, todo demacrado, y se encuentra realmente pues, muy cansado, muy agotado del rodaje, porque tenía que rodar una película como esta. Se rodó en 21 días, que no es nada para una película. Después de que casi lo expulsan del país, la sociedad mexicana reaccionó después de la valoración en Cannes y dijeron, bueno, si Cannes lo ha premiado, la cosa ya cambia, porque realmente aquí fueron muy duros en la prensa. Había titulares de periódicos que decían literalmente sadismo cinematográfico. Otro titular era una película que nos denigra en el extranjero. En fin, pero después del triunfo en Cannes,
los propios cineastas, que son los miembros de la Academia del Cine Mexicano, otorgaron, quiero recordar que son 11 premios Ariel a esta película. Es la película de Buñuel que más premios Ariel ha recibido. Buñuel filmaba, y cuando filmaba una escena la tachaba porque ya estaba, filmaba una vez y ya está. Y a veces improvisaba, muy pocas veces, pero aquí, por ejemplo, pone ralentí. De repente, esa escena, que es la escena del sueño, decide filmarla en ralentí. Aquí el ralentí es un poco excesivo, no es el original, pero realmente lo que consigue es crear una de las escenas de sueño más impactantes e impresionantes de la historia del cine. Y aquí vemos las huellas del surrealismo en Buñuel. Es una escena totalmente onírica, totalmente surrealista, y además es como un cortometraje dentro de la película donde se resume toda la película. Y estamos hablando de lo que es cine. Cine es imagen. Y Buñuel es un gran creador de imágenes. Más allá, es un poeta de la imagen. Es alguien capaz de crear poesía con imagen. Y a veces una poesía brutal, una poesía muy dura y que hunde sus raíces en el subconsciente. Buñuel filma Susana, que también se llama Susana, Demonio y Carne, protagonizada por una actriz exquisita, que es Rosita Quintana. En esta película, Buñuel va a vengarse de todo el cine ranchero y sobre todo de lo que había tenido que hacer con Gran Casino, ¿no? Entonces subvierte toda la narrativa, todas las leyes del rancho tradicional y de todas estas cosas, ¿no? Buñuel juega con mucho sentido del humor en escenas muy divertidas para crear esta película, que es una de esas joyitas pequeñas que hizo Buñuel. La hija del engaño pues es un poco un remake de una obra española que era Don Quintín el Amargado, que era pues un sainete, y que aquí la vuelve a hacer sin demasiado éxito, pero le permite seguir trabajando. Con El Bruto, Buñuel intenta hacer una segunda Los Olvidados, ¿no? Hablando de problemas sociales. Hay que tener en cuenta que ya existía en Italia, ya había surgido el neorrealismo, y sin embargo Buñuel da unos giros. No es el neorrealismo italiano, no es que los pobres también puedan ser protagonistas, él va más a denunciar, a crear un cine mucho más activo, más comprometido, y en el que desde luego siempre hay elementos de humor y de surrealismo. Y él es una película increíble, es una película que se basa en una novela de una escritora canaria, que es Mercedes Pinto, y realmente estamos ante una obra muy delicada, que juega muchísimo con el sentido del humor, pero que a veces te deja como wow, y que ha inspirado a otros directores como Hitchcock, por ejemplo. Buñuel fue un director de directores. Arturo Ripstein, por ejemplo, me contó que él decidió hacerse director de cine después de ver el final de Nazarín. Después de ver Nazarín y ese final, él dijo, no, existe otro tipo de cine distinto al que él estaba acostumbrado a ver, ¿no? De las películas que producía su padre y demás, ¿no? Y entonces, a raíz de ese final, decide hacer cine. Tarkovsky, por ejemplo. John Huston dice que no le importaría haber filmado algunas de las películas de Buñuel. O sea, estamos hablando de grandes directores, ¿eh? Porque de alguna manera Buñuel es un director de directores. Es un director que, por ejemplo, en Hollywood, claro, antes de que existiera el vídeo, todos los grandes directores en su casa tenían una sala de proyección donde veían cine. Tenían su pequeño cine, ¿no? Y veían el cine de Buñuel. Y de hecho, cuando Buñuel va a Los Ángeles, le organizan una comida sorpresa donde están todos los grandes directores del cine. Y es la comida la organiza Josh Cukor en su casa. Y ahí están todos, incluido John Ford, que casi no podía ni andar, ¿no? Y todos van porque Hitchcock se sienta a su lado, está hablando de vino toda la comida, y cuando le preguntan quién es el mejor director de cine, bueno, después de mí mismo, ¿no? De Buñuel. Lo cual da idea de cómo era valorado, ¿no? Pero también hay bromas, ¿no? Porque, por ejemplo, Chaplin amenazaba a sus hijos con proyectarles El perro andaluz si no se portaban bien. O sea que también había un cierto humor a veces con su cine, ¿no? Y aquí lo vemos en la escena final, disfrazado de fraile, y yo no sé qué les ha dicho, pero la cara que ponen los dos protagonistas, seguro que les ha dicho alguna barbaridad. Porque a Buñuel le gustaba mucho el sentido del humor, ¿no?
y a veces llegaba y le decía, reunía el primer día de rodaje, reunía a los actores principales y les preguntaba, ¿cuántos primeros planos quieren ustedes? Porque yo los cobro. Entonces, ay, ¿a cuánto los cobras? Entonces decía una cantidad y empezaba, pues yo 20. Ay, la actriz, no, yo tantos no puedo, póngame 12. Y luego se daban cuenta que era una broma, pero les había tocado el ego. Y dentro de la película pues hay elementos muy surrealistas, como hablábamos antes, como por ejemplo pues una representación, la representación de la pastorela, que es bastante chistosa como aparece, ¿no? Con un ángel que de repente aparece el Espíritu Santo en forma de paloma y agarra la escopeta y le pega un tiro, ¿no? Entonces, unas señoras que van en el tranvía y llevan un Cristo que aparece justo al lado de la cabeza de un cerdo que está colgando ahí, ¿no? Elementos que no son casuales. Aquí vamos a entrar en una zona que ahí sí que tienes que currártelo porque es una zona especial. Bueno, este apartado, esta sala que hay aquí, que es la única que tiene un poco como de puesta en escena, se titula Prohibido asomarse al interior, que era un título que quiso usar Buñuel para su segunda película y que parte de una frase que había en los trenes franceses que decía interdit se penser au dehors, prohibido asomarse al exterior, porque claro, durante el tren pues podía darte un golpe con un árbol o lo que fuera, ¿no? Y jugando con esa frase, pues es el título que pensaron para la primera película. Y aquí lo que vemos es la mirada a través de cerraduras de elementos que forman parte del cine de Buñuel y que se repiten de una forma casi obsesiva. Por ejemplo, las cajas le encantaban, las armas, tanto armas blancas como armas de fuego, la costura, los trajes de novia, los pianos más o menos burgueses. Son muchos los elementos que forman parte de los animales, evidentemente, los insectos sobre todo, los ciegos, los enanos. Su cine es un cine lleno de elementos y los podemos ver aquí resumidos, y hay elementos que tienen que ver también con el surrealismo, como es la mutilación, ese ojo cortado, por ejemplo, el fetichismo. Aquí están las novias, por ejemplo, las manos, el mundo de los sueños. La muerte estaba súper presente, claro, en su cine. Los curas y las monjas, que le encantaban también, el erotismo. Buñuel, él ha contado muchas veces que decide hacer cine después de ver Las tres luces de Fritz-Lang. Una película, bueno, el título original es De Amour de Tot, A muerte cansada, sería el título original. Y después de ver esa película, él decide que quiere hacer cine, pero se junta con Dalí y le dice, oye, que tengo ideas, ¿por qué no hacemos una película partiendo de los sueños? El sueño que había tenido uno, el sueño que había tenido otro, y así se arma precisamente su primera película, Un chien andaluz, un perro andaluz. Y bueno, es el inicio de una carrera de 32 películas que yo creo que cada una de ellas, no todas son igual de valiosas evidentemente, pero muchas de ellas sí que van a tener un gran peso en la historia del cine, y sobre todo son más o menos grandes lecciones de cine también, para cualquiera que quiera aprender cine. He tenido la suerte de charlar muchas veces con doña Silvia Pinal, que para mí es una gran actriz del cine de Buñuel. Hizo 3 películas nada más y nada menos, y 3 películas de las importantes además, ¿no? Y guapísima, y bueno, realmente Silvia Pinal en las películas de Buñuel se deja llevar, hace todo lo que le pide, ¿no? Incluso darle una patada a un cordero, todo lo que dice, aunque no entienda muy bien por qué, pero ella soñó con hacer cine con Buñuel. De hecho, le pidió a su marido que hablara con Buñuel para producir una película. Quería actuar con Buñuel y lo consiguió, nada menos que con Viridiana, con El ángel exterminador y con Simón del desierto. Y son 3 de las grandes películas de Buñuel, especialmente Viridiana. Viridiana tiene 2 partes, las 2 son magníficas, y yo creo que es una obra maestra del cine, de la narrativa, de cómo contar una historia, y fue todo un bombazo porque pese a hacerla en España, burló a la censura, consiguió hacer una película que luego fue totalmente prohibida por Franco, muy enfadado, ¿no? Porque
porque bueno, se habían reído de él, ya había hecho una película y se había reído de la censura, ¿no? Y esta película llega a Cannes, ya hacia el final del festival, ya se había reunido el jurado, ya habían dado los premios, pero ven Viridiana y dicen Palma de Oro también, ¿no? Y entonces Palma de Oro, ex aequo, con la película que había ganado en aquel momento, y Alberto Isaac, que era amigo de Buñuel, hizo una tira cómica que salió en la prensa, en la que resume muy bien ese viaje de Buñuel. Buñuel viene a España para filmar Viridiana y los exiliados españoles acusan a Buñuel. Buñuel, eres un traidor, un prevaricador, vas con Franco, y luego le entrega a Franco una caja que pone Viridiana y hace tic-tac, y ahí están diciendo ¡muera Buñuel! Los exiliados desde México, ¿no? Pues están muy enfadados, pero ya cuando Viridiana explota a Franco, los de aquí ya se callan y dicen, porque se han dado cuenta que no, que realmente Buñuel era mucho Buñuel, ¿no? Y desde luego la fotografía es magnífica y vemos a una Silvia Pinal muy metida en su papel, realmente es una obra, yo creo que para la historia de la humanidad. Y aquí tenemos uno de los elementos que aparecen, que existían. Lo que pasa es que, claro, lo pone Buñuel y ya parece que Buñuel está blasfemando, pero esto lo usaban. Era un crucifijo que se abría, salía una navajita, y lo usaban muchas monjitas, por ejemplo, para pelarse una manzana. O sea, no era con ánimo blasfematorio que lo pone Buñuel, sino como una cosa que le parece graciosa, ¿no? Y la gran foto que es la última cena de Leonardo da Vinci, pero vista por los ojos de Buñuel, ¿no? En España tuvo muchos amigos y también en México. Y yo creo que la amistad era muy importante para Buñuel. Era algo siempre decisivo y siempre estaba unida, o muchas veces estaba unida, con ese sentido del humor que tenía, ¿no? De juntarse con Paco Raval, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo están los amigos? ¿Cómo está fulanita? Bien, bien. Y Mengano, bien, bien. Y tal. Oye, esto es muy aburrido, vamos a hablar mal de los amigos, ¿no? O sea, porque ya está bien. Y siempre el sentido del humor, porque aquí Buñuel quería hacer una película basada en la balsa del Medusa. La balsa del Medusa es una balsa que va arrastrada por un barco y en un momento dado, pues la gente que se monta ahí y quedan a la deriva. Y es gente que está en un espacio cerrado, que no pueden irse de allí y que casi se tienen que comer unos a otros, porque realmente no tienen alimentos, ¿no? Pero Buñuel dijo, rodar en el mar va a ser muy complicado, muy complejo, y entonces se le ocurre cambiar la historia y que transcurra en una mansión burguesa, y al final está cargado de humor negro de Buñuel. Yo creo que Buñuel, quizá por necesidad, porque tenía pocos recursos, en México se convierte en un gran director de cine. Buñuel en México se integra en una industria que está muy avanzada técnicamente, pero él consigue con pocos recursos hacer grandes películas, porque sabe cómo contar una historia, sabe lo que es el ritmo narrativo y sabe cómo hacerlo de una forma sencilla, eliminando muchas cosas, dejando lo esencial para hacer películas como Viridiana, como Los Olvidados, que son obras maestras de la historia del cine universal, no solamente del cine mexicano, ¿no? Por eso yo creo que su etapa en México es clave, es muy, muy importante, porque en definitiva, antes de llegar aquí, pues había hecho Un perro andaluz, que es un cortometraje, La Hada de Oro, que bueno, ya dura los 60 minutos, y un documental, Las Urdes, Tierra sin pan. Y había estado como 16 años prácticamente sin filmar a causa de su exilio en Estados Unidos. Y todo eso pues va a hacer que aquí vuelva a integrarse en la industria y encuentre libertad. Libertad para filmar a costa de renunciar a muchas cosas. Pero Buñuel lo hace, o sea, es capaz de renunciar a grandes sueldos, de renunciar a un equipo enorme, de renunciar a rodajes larguísimos. No, para él prefiere que un rodaje sea corto, siempre tiene fama de cumplir los plazos y es muy eficaz porque planifica muy bien el rodaje y enseña a los cineastas actuales la modestia de un gran director que va con su cámara a hacer el scouting, que él trabaja codo con el guionista hasta obtener el guión pulido, perfecto, un guión que ya se pueda filmar
rápidamente, de una forma concisa, con todo preparado, ¿no? Yo creo que eso es una gran lección de cine para cualquiera.